pesimista, que es moralista, y la realista, que es la política. La visión pesimista es moralizante. Suele centrarse en la inmoralidad o encanallamiento del pueblo. En España, como se sabe, derivó en la continuación de la leyenda negra, de la que resultó lo que se ha llamado el complejo de inferioridad del español, llegándose a decir que es español quien no puede ser otra cosa. Algo que muchos empiezan a repetir hoy. Es completamente falso si se mira objetivamente a la historia de España, o sea, sin anteojeras pesimistas, ideológicas o las del pensamiento débil a la moda. La historia demuestra que comparativamente, desde el punto de vista de la historia universal, la de España es una de las mayores hazañas colectivas. Si se le puede hacer algún reproche, es el de Nietzsche. España es el pueblo que quiso demasiado. La visión moralizante de la política tiene dos consecuencias. Una, la de condenar a los pueblos a la inacción, al sumirlos a la desesperanza, y otra, la de justificar los gobiernos oligárquicos como única posibilidad política. La política moral acaba siempre en el despotismo o en la tiranía. En contraste, la visión política afronta la realidad. Y esta visión tiene que partir de lo que es el presupuesto de toda política, la libertad política colectiva, consustancial a la naturaleza humana. Todo ser humano es político por el hecho de convivir con otros hombres y por eso mismo es sujeto de la libertad política, que es una libertad colectiva de todos. Eso explica que las clases dominantes europeas, hoy en día, y en España mucho más intensamente y con mayor descaro, nieguen la existencia de la naturaleza humana, encontrando en ella una excusa y una justificación para imponer su dominación. El segundo punto que quiero tratar es la libertad política. A mi entender, la tarea regeneradora debe concentrarse, pues, en reivindicar la libertad política. Si el hombre es un ser moral, es por ser libre. No es moral quien no es responsable de sus actos. Y en nuestra situación, esa reivindicación debe ser, creo yo, la prioritaria frente a la irresponsabilidad del consenso oligárquico gobernante. Responsabilidad colectiva en lo que atañe a la cosa común, la res pública, es de todos y de nadie, una propiedad colectiva de la que nacen las virtudes políticas de un pueblo consciente de ser de su mayoría de edad política.